y no se da cuenta. Gente que sigue por la vida, que saben que van para el infierno directamente y no se dan cuenta. Ayudémosles nosotros a salir del error. Ayudémosles a salir de ese camino de perversión, de maldad, de pecado. Iglesia amada, esta mañana quiero hablar sobre el tema: ¿por qué tuvo que morir Cristo? Es una pregunta. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que hizo que el Señor muriese? Vamos a hacer a un lado por quién vino a morir. Hágamelo a un lado, o sea, hágase a un lado usted ahorita. Ahorita lo que necesitamos saber es por qué el Señor decidió morir por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa decisión que el Señor tomó no fue fácil. No fue una decisión a la ligera. Una decisión como esas que tomamos nosotros de repente. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuántos han tomado decisiones a la ligera aquí? ¿Ah? Levante la mano, pues. ¿Y el día que metió la pata? ¿Ah? Ajá. De esas decisiones que no las pensó, solo las hizo. No, esta decisión de morir de Cristo era tan especial. Hay una razón. Bueno, ¿qué digo una razón? Yo voy a hablar esta mañana de tres razones. Tres razones por las cuales Cristo tuvo que morir por amor a nosotros. ¿Qué hizo que el Señor viniese? ¿Qué hizo que el Señor dejase su reino, su gloria, su riqueza y todo lo que había en el cielo? Esas razones por las cuales el Señor vino a morir. Dejemos de pensar por un momento en nosotros. Pensemos por qué el Señor tuvo que morir. ¿Qué miró en nosotros? ¿Por qué puso la mirada en nosotros? Si aún la gente sigue siendo rebelde, si aún la gente no quiere nada con Cristo, si aún la gente no quiere afirmar su paso con el Señor, ¿por qué entonces tuvo que morir Cristo? Tuvo que haber razones. Tuvo que haber un peso, una razón grande por la que Cristo tuvo que pensar primero, reflexionar primero y venirse y dejarse venir a la tierra por la forma como Él entró, por la condición en la que entró, siendo el Rey de la Gloria, se hizo pecado por amor a nosotros. Mire el Señor todo lo que hizo. Pero vamos a ir conociendo poco a poco para ir avanzando, porque hoy queremos aprovechar esta mañana. Así de que ponga mucha atención. Tres razones por las cuales Cristo tuvo que morir. Entonces la pregunta es: ¿por qué tuvo que morir Cristo? ¿Cuáles fueron esas razones? En primer lugar, quiero darle una pequeña reflexión. ¿Usted sabe qué es un pelícano? ¿Los pelícanos los conoce? ¿Usted conoce los pelícanos? ¿Ah? Pero con miedo. ¿Usted conoce los chuchos? ¿Ah? Mire, fíjate que los chuchos en otro país no entienden qué es chucho. Hay que decir perro porque no entiende. Digo por los que están allá en YouTube, nos están grabando el video. Entonces, aclaramos, chucho es un perro, ¿verdad? Un animal de cuatro patas que tiene cola. Y yo sí largo. ¿Qué le iba a decir? Es que el chucho me descontroló. Ah, el pelícano. ¿Ustedes conocen el pelícano? ¿Conocen el pelícano? ¿Ah? Usted sabe que el pelícano tiene una gran razón de picarse el pecho en momentos de escasez para darle a sus polluelitos. ¿Ah? Usted sabe que el pelícano se pica el pecho para que su sangre se derrame y los polluelitos, los pelícanos chiquitillos, chupen la sangre de la madre. ¿No lo sabían? ¿Va que no sabían? ¿Quiénes sabían eso? ¿Ah? ¿Usted sabía, hermana Erika? El pelícano, cuando hay escasez y no hay comida y tiene sus crías, se pica el pecho y empieza a sangrar y los animalitos comienzan a succionar la sangre del pelícano. ¿Qué significa eso? Que tiene una gran razón de hacerlo, para no dejar morir a sus crías, para no dejar morir a sus polluelitos, a esos pelícanos chiquitos. Se pica el pecho y no le importa, pero su razón, ¿qué le dice? Tengo que darle de comer. Se pica el pecho, pero su razón le dice: no me importa el dolor. Se daña el pecho con tal, porque la razón más grande es darle de comer a los polluelos.
Mire, la razón es importante en las cosas que hacemos en la vida. Por eso es importante entender en esta mañana, porque si no tenemos razón, no vamos a entender los mensajes que predicamos en esta iglesia. Démosle gracias a Dios, porque aquí se predica la palabra del Señor. No andamos inventando, no tenemos palabras de hombre, no queremos quedar bien con nadie aquí en esta mañana. Si lo único que queremos es que el Señor se glorifique a través de la palabra y que entendamos su palabra, porque por el oír viene la fe, y la fe por la palabra del Señor. Y esa fe hará que nuestra vida cambie y que entendamos a través del razonamiento, porque el perdón del pecado no son sentimientos, no, esto se llama fe. Por la fe es que creemos ser perdonados, por la fe es que creemos que el Señor nos levantará, aleluya. Por la fe, ese derecho que tenemos de ser hijos de Dios. Nada tiene que ver con el sentimiento. No me ponga los sentimientos por delante, no. Pero vayamos a la razón, porque es importante. Si de entrada no entendemos lo que significa razón, entonces no vamos a entender este sermón, ni cualquier otro sermón, mucho menos la palabra. Razón, ¿qué significa? Según Wikipedia, porque de ahí lo saqué. Hay varias formas, porque la palabra razón también se puede aplicar a varias circunstancias. Pero la principal, la que a mí me atrae la atención, y es la que yo quiero definir a través de este portal, de esta página de Wikipedia. La razón es la facultad del ser humano de pensar. ¿Ah? ¿De qué dice? De pensar, de reflexionar. Oiga la razón lo que hace. Y forma juicios de las situaciones o cosas. Pregunto, ¿puede hacer eso el perro, el chucho, el gato? ¿Lo pueden hacer? No lo pueden hacer. Son animalitos, no piensan, no reflexionan, solo actúan. Es que el Señor no se equivocó, ¿verdad? Cuando la gente rebelde y los entrega pasiones vergonzosas, irracionales, piensan como animales y no como personas. ¿Por qué no usan la razón? ¿La razón para qué? Pregunto, ¿para qué usted tiene la razón? ¿Para qué la usa? ¿Ah? ¿Para qué usa la razón? Ya ahí le puse lo que significa. Díganlo, pues sin leer, no piensan ustedes. Claro que piensan ustedes, ustedes tienen razón. Dios mío. Yo me asusto de repente cuando ustedes queden callados. ¿O dónde andan, hermano? Aquí están, ¿verdad? Aquí estamos. ¿Para qué es la razón? Para pensar, para reflexionar antes de hacer las cosas, para emitir juicios ante las circunstancias o circunstancias. Antes de hacer algo, piénselo, reflexione, razone. Ponga la razón, porque al final de cuentas, pues la razón es la que nos da a nosotros la respuesta de las cosas. Aleluya. Por eso es importante que entendamos la razón, facultad del ser humano. Es algo que nosotros tenemos, que Dios tenemos. El Señor puso en nosotros, en esta cabeza, para poder pensar las cosas de la vida. Porque por eso es que yo no entiendo, iglesia amada, por qué tanta gente camina por las calles pensando que todo está bien. ¿Dónde están dejando la razón? La gente cree que van por la vida creyendo, haciendo y deshaciendo como ellos quieren, y van por la vida conquistando sin temor de nada, hermanos, sin temor de que les pueda pasar algo, terminarse todo en un abrir y cerrar de ojo. Por eso hay que ser inteligentes nosotros en esta mañana. Si el Señor nos ha dado misericordia, aprovechémosla. Si el Señor nos ha dado un día más nuevo, aprovechémoslo, aleluya. Si Cristo está aquí, aprovechalo, porque donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad, dice la palabra del Señor, aleluya. Él está aquí para perdonarte, para sanarte y darte vida eterna. Jesús es libertad en esta mañana. Aleluya. Usa la razón y agrégale el sentido común de las cosas. Facultad del ser humano de pensar y reflexionar y formar juicios de las situaciones o cosas. Pero una de las cosas importantes es que la parte de los animalitos, ellos son tan obedientes. Mis respetos para los animales. Y yo digo, ¿por qué digo mis respetos? Porque hasta el Señor se admiró de él.
¿Quiénes entraron al arca? Ahí va. Ya con eso es para sentir vergüenza. ¿Ah? ¿Cómo es que es más inteligente un animal que nosotros? ¿Ah? Y nosotros de necios, de rebeldes, de burros. No le digo a usted, digo a los que van por la calle caminando y los que voltean a ver y se ríen. ¿Ah? ¿Por qué seguimos siendo necios? ¿Por qué una persona sigue siendo necia? Burra, desobediente. ¿Por qué? Porque no tiene, no está pensando, no hay razón. Hace las cosas sin importar la consecuencia. Dice las cosas sin importar las consecuencias. Hay hechos que hacen las personas. Mire, cuando uno está en la cárcel y uno va a reaccionar allá, ahí está entrando en razón uno. Cuando se agarró el billete, ¿verdad? ¿Verdad? Esa situación que no nos hace pensar es tan peligrosa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver entonces las 3 razones que Cristo tuvo para venir y morir por nosotros. ¿Qué quiere decir entonces? Que Jesús también hizo uso de razón. O sea, Él no vino nada más a morir, Él se dejó venir, vino a la tierra y dijo, aquí voy a morir, el que quiera bueno y el que no, no. No, eso no fue así. El primero pensó. ¿Acaso no dijo, hagamos? ¿Ah? ¿Qué estaban haciendo ahí? Pensando, razonando. Voy a hacer a Carolina, la mujer, una mujer bonita que será la esposa del hermano Gerardo. Voy a hacer a Gerardo un hombre chulo para Carolina. Ellos van a ser esposos, se van a amar hasta el final, a que esté el viejito, hasta que se le caigan los dientes. Entonces, la razón primero piensa cómo hacer las cosas. El Señor dijo, hagamos. ¿A qué? Al hombre. ¿Cómo lo iba a hacer al hombre? Y semejanza de, no de animal, pero porque los animales piensan mejor que nosotros. Yo nunca he entendido eso, nunca lo he comprendido, pero entiendo su misericordia para nosotros. Pero entonces mire, razones por las cuales Cristo vino a morir. Porque el texto que hemos leído en Romanos 5, capítulo 5, es un capítulo donde nos da los resultados de esa justificación, de aquello que el Señor hizo, su muerte, su perdón, su sacrificio, eso que tuvo que soportar en esa cruz, lo vemos en el capítulo 5, la entrada a la gracia, la entrada después del perdón de nuestros pecados, lo que el Señor permite en nosotros, dice el versículo 18, así que como por la transgresión de uno, vino la que condenación. Mire, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres, dice, la justificación de vida. ¿Qué está diciendo este versículo? Aquí hay razones claras, aquí hay razones evidentes por las cuales el Señor vino y murió por nosotros. Él no solo se dejó venir como que si nada iba a pasar, no, Él sabía por qué venía a morir, Él sabía por qué soportaría ese dolor, Él sabía que lo que Él haría en la tierra por nosotros tendría su fruto en un determinado momento. Yo puedo decir esta mañana que lindo por esa razón y ese pensamiento de Cristo, porque si eso no hubiera sido cierto, entonces no estaríamos en este lugar, pero en esta casa hay una iglesia viva, hay una razón de ser por la que estamos vivos, y esa es la sangre de Cristo que perdonó nuestras vidas en la cruz del Calvario. Su sangre nos dio vida, su sangre nos dio aliento, su sangre perdonó nuestros pecados. Aleluya. Somos testimonio vivo de esa gracia y de ese fruto de su muerte. Es que el Señor no vino a hacer las cosas solo por hacerlas a lo loco. Él venía pensando en nosotros, venía haciendo memoria de nosotros. Claro, con justa razón. Si nuestra condición, ¿cuál era? La primera razón que yo encuentro es la condición de hombre que nosotros tenemos. Nuestra condición
Es la primera razón que yo pongo por delante para decir con autoridad que esa fue una de las que hizo que el Señor muriera por nosotros. La pregunta del sermón: ¿qué hizo que el Señor muriera por nosotros? Nuestra condición. Primero, nuestra condición. ¿De qué? De hombre. Nuestro pecado causó una tremenda separación entre nosotros y Dios. Usted sabe que el pecado separa. ¿Ah? El pecado separa de Dios. El pecado separa de Dios. Téngalo en cuenta. Todas las personas que siguen en pecado, todas las personas que continúan en ese camino de pecado, están separadas de Dios. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final es camino de ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué termina eso así? Por la condición que tiene el hombre, por su condición de estar en esta tierra así, de esa forma pecaminosa, esa forma de venir a esta tierra. ¿Por qué nos alegramos bien? No se equivoca la Biblia entonces en el libro de Eclesiastés 7:1, cuando dice que mejor es la muerte que el día en que nacemos. Porque cuando usted nace no sabe nada, pero cuando muere lo sabe todo. Y si usted no aceptó a Cristo en la vida, entonces se condenará para siempre. Mire, que sabia es la palabra, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, ¿por qué nos alegramos el día del nacimiento? Cuando no sabemos nada, cuando venimos enfermos, cuando hay un síndrome que se llama pecado, que nos mata, que nos condena, que nos lleva por la vida sin pensar y razonar las cosas. Oh, mejor es morir con el conocimiento de Cristo que morir sin esperanza de vida eterna. El pecado separa. Y ya hemos estudiado, ya lo hemos hasta destapado. ¿Qué es pecado? Porque aquí dice en el versículo 18: así que como por la transgresión. ¿A qué se le llama transgresión? El versículo de abajo lo dice. El versículo 19 lo dice. ¿Qué es transgresión? ¿Ah? Desobediencia. ¿Y qué es desobediencia? Pecado. Ya lo vimos, lo hemos estudiado, lo hemos visto a la luz de la Biblia, que el pecado se le llama desobediencia. Mientras la gente sigue así, está en pecado. ¿Desobediencia a quién? Si yo obedezco a mis padres, sí, pero están en desobediencia con Dios. Aquí está hablando desobediencia con Dios. Con Dios. Entonces mi condición de hombre me separa del Señor. ¿Por qué? Porque ya vengo pecador. Porque nacemos siendo pecadores. Mire cuánta suciedad cargamos a veces en el corazón, pues. ¿Ah? Sí, ahí lo dice la Biblia. ¿Que usted carga qué? Ayúdenme. ¿Usted carga qué? Ayúdenme. No, es que las carga, pero ya, o sea, los cristianos cargamos eso, pero ya no le damos rienda suelta a eso. ¿Pero qué cargábamos antes? Vaya, vamos a cambiar la pregunta, pues. ¿Qué cargábamos antes? Ya no me alcanza, ¿no? ¿Ah? Eso nos separa desde el nacimiento. Ay, qué bonito el niño, chulo. Así dijeron de mí. Pero la Biblia dice que desde el vientre de mi madre fui concebido, ¿eh? ¿Dónde está mi mamá? Pero le doy gracias a Dios porque por ella también encontré el camino a la salvación de la vida eterna. Fuimos concebidos en pecado. Nacimos en pecado. Y el que diga aquí que no tiene pecado, mentiroso. Ahora, que vemos muchos que fuimos ex pecadores. Ya no, iglesia, ya no. En Cristo fuimos pecadores. Lamentablemente tengo que decir esta mañana que muchos siguen cometiendo pecado. Están en la iglesia desobedientes, están en la iglesia rebelde, están en la iglesia y haciendo lo que quieren, están en la iglesia y no pueden sujetarse. Pecadores, impíos. Bien, dijo el Señor, ustedes, hipócritas, le dijo, limpian el plato por fuera y el vaso y lo de adentro todo sucio.
Por eso es que yo no creo a esa gente que dice, no, es que al Señor solo el corazón le interesa y no de afuera. ¿Ah? Solo es pantalla lo de afuera entonces. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Y aquí está, mire, si no aquí ni muy lejos por ahí está todo esto de lo que está hablando, de la justificación, del resultado. Entonces, ¿qué quiere decir entonces esto? Que la condición del hombre que nosotros teníamos nos hizo, nos hace y nos hacía estar en condiciones deprobables. Por eso es que el Señor tuvo que venir y morir, porque fue lo que pensó hacer. Después de hacer al hombre a semejanza y imagen, a la mujer también dijo, si el hombre falla, entonces vamos a hacer un plan también de salvación. Y mire qué plan más maravilloso. Yo puedo decir esta mañana, bendito ese plan de salvación, porque eso es lo que nos tiene aquí reunidos en esta casa. Y si esta casa está llena de hijos e hijas de Dios y que está puesta para nosotros, iglesia amada, esta iglesia es para darle gracias al Señor en esta mañana, porque Cristo le ha placido que a través de su muerte yo pueda vivir una vida cristiana en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de los señores. Él es el que ha permitido que estemos aquí reunidos, hablando de sus maravillas, testificando de la gloria del Señor. La condición de hombre nos hizo completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Isaías 64:6, vamos rapidito, mire lo que dice. Vamos a leer un par de versículos. Isaías, búsquelo. 64, versículo 6, mire lo que dice. Cuando lo tenga me dicen amén. ¿Ya lo tenemos? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como, ¿cómo somos? Ay, no se va a enojar conmigo, pues. Si bien todos nosotros somos como sociedad, y todas nuestras justicias como trapo, que aunque usted se justifique, aunque usted diga, pero es que mire, pero es que fíjese, pero es que nada, si no tiene a Cristo, es como trapo de inmundicia, está diciendo aquí. Usted está sucio. Pero es que fíjese que yo no puedo aceptar a Cristo porque me gustan las novelas, hermano. Me gusta la María Polo, que no puedo dejar de ver esa lesbiana. Mujer lesbiana. Y la gente encendida, los televisores, cruzan los pies cruzados. ¡Ah! Llorando con ella, gozando con ella, riéndose con ella. ¿Y qué están metiendo ustedes a la casa? ¿Ah? No. La razón no nos da entonces. Hay algo que no está funcionando en nosotros. Entonces dice Isaías 64:6. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicias. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como baje. Así es el mundo, así nos carga. Nos lleva para allá, nos lleva para acá, nos lleva hacia el otro lado. Y vamos, y ahí venimos, y ahí vamos, y andamos como la hoja cuando el viento se la lleva. ¿Verdad que? Para todos lados. Tremendo. Miren lo que dice Efesios 28:9. Vámonos a Efesios rapidito. Efesios. Estamos hablando de la condición del hombre sucio, como trapo de inmundicia, dice Isaías. Qué condición, ¿verdad? Qué condición con la que nacemos nosotros. Mire Efesios 28:9. O Efesios, perdón, 28:9. Capítulo 2, 8:9. 28:9. Efesios 2, 8:9. Mire lo que dice. Mire. Estamos hablando que somos completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice Efesios 2, 8:9. 2, 8:9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de quién? De la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de quién. ¿Quién? ¿Quién es el que salva? Cristo, Dios. Aleluya. Mira el 9. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras,
O sea que nadie puede decir aquí que puede salvarse por sí mismo. Necesario es que venga a los pies de Cristo. Necesario es que busque la gracia de Cristo. Necesario es que se arrepienta y que deje ya esa vida de pecado. Primera condición, razón. Primera, nuestra condición. Por eso tuvo que morir Cristo. Por eso, más que pensar en nosotros, buscó aquello que nos está matando, nos sigue matando y nos sigue llevando al infierno. Primero, la condición del hombre. Segundo, la condenación. Condenación. ¿Qué podemos decir aquí? La Biblia ya tiene estipulado la forma como nosotros mismos buscamos esa condenación. Vamos a ver inmediatamente la manera que está decretado. Génesis 3:19, váyase, mire de dónde viene. Mire desde dónde viene esta condenación. No que el Señor nos esté condenando, no. La condenación fue buscada por nuestra propia cuenta. Mire, Génesis 3:19, mire lo que dice. Génesis 3:19, Génesis. Ya va a ver, mire, 3:19. ¿Lo tienen, iglesia? ¿Con el sudor de qué? De tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? Porque de ella fuiste somado. Pues el polvo eres. Del polvo eres. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué causó que esto viniese para nuestra vida? ¿Qué? El pecado, la desobediencia, aquello que hizo que nuestra vida terminase en un periodo de tiempo. Hermano, ¿cuántos años tiene usted ya? ¿Cuánto nos falta para dejar este mundo? No sabemos. El joven no puede decir, porque estoy joven tengo que vivir 80 años más. No, no es necesario. Se muere el pobre, el rico, el flaco, el seco, el aguado, el tilinte. Se mueren todos. Se mueren chiquitos, se mueren desde el vientre de nuestra madre. Nos morimos. Hoy no se diga aquellos que ya cumplieron 5, 3, 4, 6, 7, 8, 9 años, 30, 40, 50, 70, 80 años en esta tierra. No, es que no importa cuántos años pasen, lo importante es que en esos años habramos encontrado a Cristo, aleluya, porque Cristo es el que perdona pecados en esta mañana. Y si nuestros pecados son perdonados, estamos invitados a la fiesta, a la boda del Cordero, que muy pronto el Señor vendrá a recoger a la iglesia, porque allá ya se declaró que somos la esposa del Cordero. Aleluya. En el cielo se ha dicho que soy la esposa, mientras que en la tierra sigo siendo la novia. Claro, una novia que ya está ataviada, ya está vestida, ya está limpia para casarse muy pronto. ¿Y sabe quién cuida a la iglesia? ¿Sabe quién está cuidando a los suyos? ¿Sabe quién es el que está de la mano con la iglesia, de la mano con sus hijos, cuidándolo? No eche por ahí, no, mamá. No, eso, no. No se ensucie, no se manche, no se revuelque, no regrese. No haga nada que el mundo hace. Ya no vale la pena. Dese cuenta que usted está en el mundo, pero ya no es parte del mundo. Disfrute lo que tenga que disfrutar en estos días. Aproveche lo que tenga que aprovechar. Yo no estoy diciendo que se vaya a pecar, pero aproveche su familia, aproveche los suyos y aproveche su estadía. Usted haga de caso que está por este mundo en el mejor hotel. No, tal vez no el mejor, pero hacemos la cachada de estar en el mejor. De que usted está en un lugar donde vino a pasear. Este es un lugar temporal, iglesia. Entonces, ¿por qué nos aferramos a las cosas de este mundo? ¿Ah? ¿Por qué nos desesperan las cosas del mundo? Yo no entiendo todavía cómo es que algunos cristianos se derriten por las cosas del mundo. Se aflojan, se aguatan, se van de regreso al mundo a celebrar lo que el mundo celebra, a divertirse como el mundo se divierte. No, es que usted ya no necesita de eso, iglesia. Entiéndalo, las cosas viejas pasaron para nosotros. He aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Y si todas son hechas nuevas, es porque Cristo murió en esa cruz del Calvario.
necesario. Y aquí está una iglesia renovada, una iglesia limpia, una iglesia preparada. ¡Ay, Samay Señor, esta es tu iglesia. Prepárala y levántala. Prepara y llévatela. Prepara, Señor. Poco a poco, Señor, nos vamos acercando. Poco a poco nos estamos acercando un poquito, dice el Señor. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesús se va a levantar en cualquier momento. Esperamos en el Señor no estar cometiendo nada ilícito. Como decía el Señor Cristiano, que todo era lícito. Todo lo que hicimos en la ley, si hasta aburrido nos tenía ya. Así es el pecador. Como dice que 7 veces se levanta el justo, 7 veces hay que pecar. O 70 veces dice que hay que perdonarlo, 70 veces tiene que ir a pecar. ¿Ah? Son malos. ¿Ah? Me voy a echar esta cana, dicen, y voy a ir a la iglesia y pido perdón y ahí está todo. ¿Ah? No. Voy a seguir robando, por todas maneras nadie me mira y en la iglesia me reconcilio. ¿Cómo? Ya no sigan esas cosas. Por eso es que a veces no entendemos por razón, porque no hay razón en nosotros. La condenación es la segunda razón por la que el Señor vino por nosotros. Y mire, Salmo 51:5. Esto es cuando David pecó. Salmo 51:5. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Salmo 51:5. Lo que dice. 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió ¿quién? ¿Me concibió quién? Vaya, ve, que no es por estar molestando a mi mamá. ¿Ah? Es que ella sabe que me concibió en pecado. Pero bendito sea el Señor, que en el camino de la vida encontramos la salvación. Mire que cómo es hermoso el Señor, la verdad. Vayamos a otro, Romanos 5:12. Mire, ahí donde estamos casi cerquita arribita. 5:12 de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte. Ay, mire qué versículo, mire, subráyelo, márquelo, y aquí es donde usted va a entender de lo que estamos hablando. Mire, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué significa? La condición de ese hombre. Fue la condición de aquel hombre, desobediente. Desobedeció y condenó nuestra. Por eso es que la segunda razón, la primera razón por la que Cristo murió es nuestra condición. La segunda razón es que el hombre mismo se condenó. No fue ni siquiera Dios el que nos ha condenado. San Juan 3:16 abajo dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, dejen de andar con el cuento de que Dios nos está condenando. No, nosotros solitos nos condenamos. El que muere sin Cristo se condenó solito. ¿Y qué cara va a tener para ir a decirle, Señor, tú no me dijiste nada, tú no me hablaste, no me predicaste, no me ensuciaste nada? Toda la persona que muere de aquí en adelante, desde que Cristo vino, murió, resucitó al tercer día, ascendió y se sienta a la diestra del Padre, nadie muere sin haber oído, conocido, visto algo del Señor. Así de que usted decide, use la razón. ¿Cómo quiere morir? ¿Sin Cristo o con Cristo? ¿Ah? Aquí está claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto es que todo nacimiento desde Adán para acá, todo trae pecado. Todo trae pecado. Ahora el deber de nosotros es, si esta es la condición y esta es la condenación que nos toca, acercarnos al que trae la salvación.
O sea, ¿qué quiere decir? Que no todo está perdido. Que gracias al segundo hombre que vino en calidad de perdonarnos. Mire qué hermoso. Primera de Corintios 15, 22. Vamos, rapidito. Primera de Corintios 15, 22. Ahí cerquita estábamos, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 22. 15, 22. 15, 22. Primera de Corintios. Aquí se nos habla que en Adán todos mueren. En Adán todos morimos. O sea que traemos una descendencia de muerte. 15, 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. O sea que en Adán morimos y en Cristo vivimos. ¿Está entendiendo? La razón dice que en Adán morimos, en Cristo vivimos. ¿Se entiende o no se entiende? Claro que sí. La condición de hombre, la condenación por nuestra propia cuenta, es lo que ha hecho entonces que nazcamos en este mundo espiritualmente muertos. Nacemos separados de Dios. Por eso es que hay pecado en nosotros, porque estamos separados sin Cristo. Sin Cristo, las personas que caminan por la calle, las personas que están en este mundo, no importa dónde y cómo se llame o quien quiera que sea o lo que tenga, pero si estás sin Cristo, estás separado. Están separados. Sin Cristo están separados. Entiéndanlo. Aquí está clarito. En Adán morimos. Nacemos separados de Dios. Nacemos en un mundo de muerte física y espiritual. Necesitamos ser librados de nuestra culpa, esclavitud, antes que sea demasiado tarde. Por eso es importante que se acerque a los pies de Cristo. Condición, condenación. Y la tercera razón por la que Cristo murió es para librarnos de la ira de Dios en la tierra. Hebreos 10:31. Yo creo que es un versículo que todos lo conocemos. Horrenda. Mire, iglesia, ¿qué entiende usted por horrendo? ¿Qué es? Pregunto, feo, decir feo es igual que horrendo. ¿Qué es horrendo? ¿Qué entiende usted por horrendo? ¿Ah? Tenebroso. ¿Qué más? Póngale usted su apelativo. ¿Qué entiende por horrendo usted? No me esté viendo mucho, pues. ¿Ah? ¿Qué entiende por horrendo? Qué horrendo ese pastor, dice usted. ¿Qué entiende por horrendo? Tenebroso, oscuro, ¿ah? Lleno de maldad, de tinieblas. Porque dice, horrenda cosa es. O sea, no espera nada bueno para las personas sin Cristo. ¿Por qué la razón no entiende que sin Cristo no podemos vivir? Porque entonces hacemos las cosas sin pensarlas. Porque el que peca deliberadamente, ¿qué significa? El que ya sabe hacer lo bueno y no lo hace, está esperando un juicio del cual ya nunca jamás podrá salir. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios de verdad. Entonces ya no siga mintiendo más. Ya no siga jugando con su vida cristiana, no. Defínase. O eso no es. O necesita a Cristo o ya lo tiene. O vive para Él o vive para el mundo. O se goza en el Señor o se goza en el mundo. O obedece al diablo o obedece a Cristo. Bello el Señor va como, ¿qué estoy haciendo? Haciéndole entrar en razón. Reflexione. Para eso está la palabra del Señor aquí. Hebreo 10:31 dice, 10:31, horrenda. Y hasta lo tiene con ¿cómo se llama? Esos signos de admiración. Son signos de admiración esto, ¿verdad? Son signos. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, aleluya, santo. No, mejor es caer en brazos del Dios vivo que nos perdona nuestros pecados.
Pero ¿quiénes son los que van a caer ahí en esa circunstancia? Los que, sabiendo que pudieron acercarse, no lo hicieron. Porque entonces, Hebreos 10:31, si pudiéramos ganarnos nuestra salvación, Cristo no hubiera tenido que morir por nosotros. ¿Para qué murió Cristo entonces? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Primero, por mi condición de hombre, de ser humano. Vamos a decirlo, de ser humano. Porque también Él tuvo que hacerse como uno ¿Para qué se tuvo que hacer como uno de nosotros? Para que no fuésemos condenados ya. Porque la condición de ser humano nos condenó a muerte. Y muerte sin Dios y sin esperanza. Pero Cristo vino, se hizo como nosotros, y la condición de humano, carne y hueso, la tuvo que pagar en la cruz del Calvario. Esas son razones bíblicas, razones de verdad, de autoridad, para decir que Él murió. Entonces, al final, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál fue el producto? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue la meta? Salvar nuestras almas. Aleluya. Le das palmas a Cristo en esta mañana, porque Él ha salvado nuestra alma. Él ha perdonado nuestra vida y nos tiene como hombres y mujeres libres en esa tierra, dándole la gloria a su nombre, iglesia, a su nombre, iglesia, a su nombre. Aleluya. Es que ya no, mire, el que está en Cristo ya no se siente atado al pecado. Ya no más, ya no más. Qué lindo. Si nosotros pudiéramos ganarnos nuestra salvación, o sea, que yo pudiese hacer algo para salvarme solito, que entonces no tengo necesidad del Señor. Así de que terminó diciendo lo que dice el versículo 19. Porque así, por la desobediencia, que significa la transgresión de la que habla el versículo 18. O sea, que el 18, la interpretación del 18 está en el 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores a través de la desobediencia, que fue la transgresión que abrió la puerta, el pecado entró, el pecado abrió la puerta de la muerte. Y es por eso que morimos. Entonces dice, así también, por la obediencia de uno. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Y en la condición de justo, ya somos perdonados, justificados. Miren lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Por qué? No por el sentimiento, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la gracia. Miren, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Se da cuenta cómo ha sido bueno el Señor con nosotros. Mire, seamos sinceros, ya hace rato nosotros tenemos que haber muerto, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ah? Porque seguimos todavía algunos. No digo usted, yo digo los que andan afuera. No digo tampoco de los que no vinieron, digo los que andan en la calle, sin Dios y sin esperanza. Son cristianos, fueron cristianos, perseveraron un día, pero no quieren nada ya con el Señor. Ellos, hermanos, saben lo que tienen que hacer, y si no lo hacen, horrenda cosa será caer en manos de ese Dios. Entonces termino diciendo que Cristo fue nuestro sustituto y murió en nuestro lugar y venció nuestra incapacidad al pagar el precio de nuestros pecados. Hermano, sintámonos contentos esta mañana de saber que Cristo está en este lugar y que puede perdonar pecados. Cualquiera que esté aquí y siente que no está bien con el Señor, esta es su mañana para reconciliarse o pedir perdón. Amén. Damos esas palmas al Cordero, iglesia amada. Gracias damos al Señor, a su nombre, a su nombre, a su nombre, iglesia. Amén. Cerramos nuestros ojos y le damos gloria al Señor. Aleluya.